Hola, hola a todos. Bienvenido a un nuevo video para que amenicemos más con los temas de química en base a reacciones químicas. Pero en los últimos videos veníamos haciendo ecuaciones químicas de formación de óxidos, formaciones de hidróxidos, formaciones de ácidos en el caso de los oxoácidos y de los casos de los hidrácidos, ¿no es cierto? Después aprendimos a hacer hidróxidos, obviamente que ya lo acabo de decir, donde con la combinación con el ácido daban como producto final sal más agua. Quería tocar un tema muy especial dentro de las sales, ¿sí? Obviamente se podrían ver más temas, como las sales ácidas, que ya están hechos los videos de eso, unos videos viejitos que quizás vuelva a hacer uno nuevo para que esté ordenado de una manera muy diferente con respecto a los temas viejos que ya están subidos en esta página de YouTube. Bueno, lo que vamos a ver ahora, primeramente, es ver a manera de repaso qué es el amoníaco y qué es el amonio. ¿Cuáles son su diferencia? ¿Cuál es la fórmula molecular o estructura química? ¿Y cuáles son las características fundamentales más o menos para tener idea de lo que estamos hablando? Entonces, bueno, vamos con la explicación. Lo que yo tengo acá a manera de resumen, y obviamente toda la hoja ya está escrito, ya está preparado esto. Yo puse ahora, el título es el amoníaco, el amonio. El subtítulo puse el amoníaco. Vamos a ver qué es el amoníaco. Nosotros el amoníaco lo habíamos observado en la formación de sales binarias, perdón, de hidruros no metálicos, ¿sí? Me confundí. De hidruros no metálicos. La combinación de un no metal con el hidrógeno. Y donde el no metal siempre actuaba con su menor valencia, ¿lo recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos el intercambio de valencia, la valencia del nitrógeno, la valencia del hidrógeno, el 3 es la valencia del nitrógeno y acá el 1 no se pone, ¿no es cierto? Entonces obteníamos una ecuación química muy particular del hidruro. Acá lo que nos faltaría hacer en este caso es la igualación, ¿no es cierto? Tengo 2 de nitrógeno, acá tengo 1, entonces pongo un 2 acá. Ya tengo 2 de nitrógeno, ahora igualo los hidrógenos, acá tengo 2 de hidrógeno, pero ahora este 2 por 3, 6. Entonces el número que tengo que poner acá es 3. Entonces en esta ecuación de este hidruro no metálico, llamado amoníaco o nitruro de hidrógeno, la reacción química es la molécula de nitrógeno con 3 moléculas de hidrógeno, da por resultado 2 moléculas de amoníaco. Esa era una imagen general dentro de la estructura del amoníaco. Bien, vamos a algo más profundo. ¿Qué es el amoníaco? Bueno, acá dice la estructura de Lewis. El nitrógeno nos hemos dado cuenta que en la tabla periódica el nitrógeno en su última órbita tiene ¿cuántos electrones? No tendríamos que ir a la tabla periódica. Bueno, la voy a mostrar acá en la tabla periódica. Se van a dar cuenta que el nitrógeno en su última órbita tiene 5 electrones, ¿sí? 2 en la primera y 5 en la segunda. Entonces tenemos que analizar eso. Y el hidrógeno obviamente tiene un solo electrón. Recordemos que el hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces, cuando hacemos la estructura de Lewis, acá los puntitos negros representan los 5 electrones que pertenecen al nitrógeno y las aspas, como dicen algunos materiales bibliográficos, yo le digo las X o crucecitas, representan los electrones del hidrógeno. Entonces, esta es la estructura de Lewis, la estructura molecular de Lewis. Esta misma estructura la puedo determinar, la puedo expresar de esta forma, también como la famosa estructura esquelética o estructura desarrollada, por así decirlo, o semidesarrollada, por así decirlo también. ¿Y qué es lo que se están dando cuenta? Que el nitrógeno tiene 5 electrones en su última órbita, donde de los 5 electrones solamente uno comparte con cada hidrógeno de los 3 con que reaccionaron, ¿cierto? Que es la fórmula del amoníaco, son 3 de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que hay un par de electrones libres, pero forman el octeto. Se estabiliza la molécula en base a ciertas características muy prácticas que uno lo estuvo viendo en otros temas abordados, para no entrar en el tema. Entonces acá vemos la estabilidad prácticamente con 8 electrones. O sea, la estabilidad del nitrógeno lo está teniendo estable, al igual que los hidrógenos que tienen su par de electrones. Se asemejan prácticamente a los gases nobles para llegar a esa estabilidad.
Y obviamente la fórmula molecular que lo acabamos de hacer, pero ahora le presto atención al detalle que el nitrógeno se escribe siempre con los dos puntitos que representa el par de electrones libre que tiene en su estructura química. Eso es fundamental. Ahora vamos a otro detalle. ¿Qué tipo de unión química existe entre el nitrógeno y el hidrógeno? O sea, la unión química entre cada átomo de hidrógeno con el nitrógeno, que es el mismo elemento químico. Bueno, nos vamos a la tabla periódica, buscamos la electronegatividad, sabemos que la electronegatividad la vamos a encontrar acá, ¿sí? La electronegatividad del nitrógeno, acá está, es 3, y la electronegatividad del hidrógeno, ¿cuánto es? En esta tabla dice que es de 2,1, creo, ¿sí? Entonces, lo anote acá. Electronegatividad del nitrógeno, la electronegatividad del hidrógeno, y cuando hacemos la diferencia de electronegatividad, hacemos la resta matemática en valor absoluto y obtenemos que es 0,9. Sabemos que 0,9 pertenece a un tipo de enlace covalente. Ya supimos diferenciar cuando es iónica, cuando es metálica y cuando es covalente. Entonces, cuando hacemos las comparaciones, nos damos que es de enlace covalente. ¿Cómo es la disposición molecular? Porque acá está en fórmulas estructurales, estructura de Lewis, estructura esquelética o semidesarrollada y la fórmula química. ¿Cómo sería la molécula? Bueno, supuestamente lo que está representando acá como en rojo representaría al átomo de nitrógeno y lo que está en negro al átomo de hidrógeno, ¿sí? Y más o menos tiene esta disposición. Y si ustedes se fijan, acá a la derecha, yo hice una pirámide de base triangular. Este punto rojo representa el átomo de nitrógeno y los 3 vértices subsiguientes representan a los átomos de hidrógeno. O sea que es una disposición de una geometría de tipo piramidal trigonal. Los ángulos que hay entre la distancia entre por ejemplo, entre estos dos, que sería el equivalente verlo acá, lo mismo que decir el ángulo que existe entre ellos, es aproximadamente de 106,5, debido a que hay una fuerza de tensión y repulsión a que los electrones que participan en la unión química, hay una serie de atracción, y esa atracción hace que se achiquen los ángulos, genera una repulsión pasando de lo que era un ángulo de 109,5 grados, pasando a ser un ángulo de 106. Es más o menos, esa es la manera ideal de qué es lo que está sucediendo con la molécula del amoníaco en este caso, ¿no es cierto? Bueno, de esto se trata más o menos lo que es el amoníaco. Tenemos que darnos cuenta entonces que tiene una geometría piramidal, ángulo de 106,5, que puede variar a 109,5, eso es de enlace covalente, la estructura de Lewis es esta, la esquelética es esta, la fórmula molecular, y obviamente la ecuación química para obtención de amoníaco, de manera simple de lo que venimos aprendiendo con los hidruros no metálicos, era la molécula de nitrógeno con el hidrógeno que daba el amoníaco, ¿sí? Hicimos la igualación. Ahora vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema, que es el amonio. Bueno, veamos. Acá hice una reacción química, una ecuación. La reacción con el agua, el amoníaco que reacciona con el agua. Fíjense en lo que puse como producto final. Se produce una molécula que lleva el nombre de catión amonio y un grupo hidroxilo o hidróxido, ¿sí? Se le llama grupo oxidrilo o hidroxilo, también llamado grupo hidróxido, pero están ionizados. ¿Qué es lo que sucedió? Primero que nada, vamos a hacer un pequeño razonamiento. A ver, sabemos que el amoníaco, porque este es el amoníaco, ¿no es cierto? Tiene 3 hidrógenos. Estamos hablando de este. Acá está el par de electrones libres, que es este, ¿sí? Entonces, hay un sistema de atracción y repulsión de electrones, ¿sí? Entonces, lo que le están haciendo los electrones que provienen del hidrógeno, le están dando electrones al nitrógeno y le están dando un carácter básico. Obviamente, el carácter básico tiene que ver con la relación ácido-base, ¿no es cierto? La cantidad de
protones e hidrógenos que están participando. Si hay una mayor cantidad de protones en hidrógeno, se habla de ácidos, y si hay menos cantidades y hay una abundancia de grupos oxidrilos, estamos hablando de carácter básico. Entonces, ¿qué es lo que hace los electrones debido a la atracción del nitrógeno? Están dando un carácter básico. Eso se determinó químicamente. Ahora, ¿cómo se va a entender esto? Veamos un ejemplo sencillo. Ustedes saben que el núcleo, el átomo de un electrón, la representación de un átomo, está constituido por un núcleo y en la órbita giran los electrones. Bueno, acá dice solamente una partecita de una órbita. Acá dice un átomo muy simple. En el núcleo, ¿qué hay? La carga positiva y el neutro, ¿sí? Es decir, tenemos el protón y el neutrón. Y en esta única órbita, supuestamente yo tendría que hacer un círculo pareciéndose al modelo atómico de Bohr, pero no le voy a dar importancia en esto. Acá solamente quiero explicar un detalle. ¿Qué pasa si este electrón sale? Es decir, se aleja. Sale, se va. Si se va el electrón, ¿qué queda solo? El núcleo. Y si queda solo el núcleo, ¿con qué carga está el núcleo? Con carga positiva, ¿no es cierto? Bueno, razonemos de esa manera. A ver, veamos la molécula del agua. ¿Sí? El agua, aclaro un detalle, el oxígeno tiene 2 pares de electrones libres. Ojo con eso. El agua, fíjense en lo que hice acá. La ionización del agua. Se transformó en un grupo oxidrilo y un protón hidrógeno. ¿Qué es lo que pasó? Si nosotros investigamos en la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que la electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo de atraer el electrón. El oxígeno es muy electronegativo con respecto al hidrógeno. Entonces, si se libera un hidrógeno de la molécula del agua, el oxígeno le quita su electrón que está retenido. Por consiguiente, el hidrógeno se va solamente con su núcleo. Está pasando algo parecido a esto. Si se va un electrón de acá, se va solamente con su núcleo. Se va con su núcleo. ¿Y qué tiene carga el núcleo? Carga positiva. Lo veamos más o menos. A ver, esta es la fórmula de la molécula de agua también. Una molécula polar, angulosa, ¿sí? Acá tenemos el átomo de hidrógeno. Yo lo que me estoy refiriendo, si sale este átomo de hidrógeno, sale, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Acá en la estructura de Lewis, acá vemos la unión que comparten electrones hidrógeno con oxígeno, pero si este sale, vamos a suponer, ahora voy a hacer las rayitas, si este hidrógeno sale, fíjense bien que el que quedó retenido es el electrón del hidrógeno. O sea que tiene un electrón de más. Si tiene un electrón de más, adquiere una carga positiva. Y si este se va sin su electrón, es más o menos teniendo en cuenta esta idea general, el hidrógeno se va solamente con su carga positiva. Se va con su protón nada más. Simple. No hay nada para esconder dentro de la reacción química de lo que sucede. Entonces, el agua, cuando se disocia, se forma entonces un anión y un catión. El anión oxidrilo, o grupo oxidrilo U-hidroxilo, y el protón o catión hidrógeno. Ese hidrógeno, cuando reacciona con el amoníaco, porque recuerden que el amoníaco tiene un par de electrones libres, ¿sí? Cuando el amoníaco, al tener un par de electrones libres, el hidrógeno, como está desesperado en buscar uno de carga opuesta para que se una químicamente, lo ve al nitrógeno del amoníaco y donde fácilmente va a obtener la reacción química, ¿sí? Entonces acá lo hice en fórmula molecular y acá lo hice en fórmula esquelética, parecida, ¿no es cierto? Entonces esto es la misma representación, lo que ustedes ven acá. Entonces este hidrógeno ingresó, se unió, pero la molécula, ahora, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 4, ¿sí? Y obviamente adquiere carga positiva. Esta nueva molécula es el famoso catión amonio y que se comporta como un metal. Por consiguiente, el catión amonio, ¿cuál es la reacción química
¿qué tiene? La reacción química es esta. El amoníaco reacciona con el agua, se desprende un hidrógeno. Este hidrógeno, uno de los hidrógenos, se va sin su electrón, se une al par de electrones que tiene el nitrógeno, protonándose en un catión amonio. Y obviamente, si se va un hidrógeno, queda un hidrógeno más, entonces queda el OH, pero quedó una carga negativa, ¿sí? Entonces se llama el grupo oxidrilo o hidroxilo, que también es un anión. Entonces tenemos un catión y un anión. Y esto lo vemos acá. Pueden retroceder el video para poder analizar qué es lo que estaba sucediendo. Por consiguiente, el catión amonio se comporta como un metal. Eso es fundamental dentro del conocimiento de la química. Ahora voy a decir algunas palabritas de algunas palabras de las propiedades de amonio. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el amonio? Es un buen antiséptico. Obviamente, cuando hablamos de antiséptico, quiere decir que es una buena sustancia que colabora a la eliminación de microorganismos, ¿sí?, que pueden ser patógenos. Se estaba usando muchísimo en los tiempos del COVID, también dentro de las higienes particulares de la mano, en la higiene en algunos negocios, lo estuve viendo que usaban el amonio cuaternario, por así decirlo, y obviamente tiene otras utilidades también, ¿no? En la limpieza de circuitos electrónicos delicados es muy bueno hacerlo con amonio cuaternario. Ahora, es muy usado para la producción de fertilizante. Obviamente que toda producción agronómica necesitamos que la planta se nitrogene, porque es una de las bases fundamentales dentro del desarrollo de cualquier planta y en la producción de los frutos que produce o lo que se esté produciendo en el campo. Y obviamente, dentro de esta característica de formar fertilizante, están formando sales. Entonces ahora sí vamos a entender cómo se hace una sal de amonio. Entonces, las sales de amonio, ¿cómo se hace? Bueno, dijimos que el ácido más la base da por producto final sal más agua. Lo vimos en videos anteriores. En este caso, si el ácido es un hidruro no metálico, en este caso el ácido clorhídrico, y la base es un hidróxido de amonio, porque recuerden que esto es la combinación del amoníaco con agua, ¿no es cierto? El amoníaco en agua, entonces sabemos que el agua se disocia a un hidrógeno, se une al nitrógeno, que ya lo acabamos de explicar, entonces forma una estructura química muy parecida a que se comporte como un metal. Entonces, ¿qué es lo que había dicho en otros videos? El metal del hidróxido reemplaza todos los hidrógenos del ácido. ¿El ácido cuántos hidrógenos tiene en este? Tiene un solo hidrógeno. Entonces, todo esto se comporta como un metal, reemplaza a todos los hidrógenos. En este caso hay un solo hidrógeno. Y forma el famoso cloruro de amonio, ¿sí? Entonces, este entra como positivo, el cloruro queda negativo. A ver, veamos más o menos a qué me refiero. Lo que me estoy refiriendo es lo siguiente: la disociación del ácido clorhídrico, cuando lo separo, su unión química, el cloro como es muy electronegativo, prácticamente, si yo separo el hidrógeno, por así decirlo, lo separo al hidrógeno, el hidrógeno también en este caso se va sin su electrón. Entonces queda sin su electrón y queda solamente con el núcleo de carga positiva, y este tiene un electrón de más, ¿sí? En la estructura de Lewis, ¿cómo sería? Si yo hago, el cloro tiene 7 electrones en su última órbita, ¿sí? Y el hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces, si el hidrógeno se va, fíjense bien que el cloro se queda con el electrón del hidrógeno, ¿sí? O sea, que prácticamente el cloro, a ver, lo voy a dibujar como está acá, usando la misma lapicera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tiene el electrón de más. Entonces esto se representa como un anión con una carga negativa, porque tiene un electrón de más. Y este hidrógeno se quedó solito, entonces se transformó en una carga positiva. Esa es la comprensión, más o menos el resumen, viéndolo desde la estructura de Lewis. Entonces, carga negativa con carga positiva, ¿qué es lo que sucede? Hay una atracción química, ¿no es cierto? Entonces, cuando se unen estas cargas, el anión cloruro con el catión amonio,
va a formar la sal llamada cloruro de amonio. Entonces acá en la reacción química pasa eso. Y que yo en las ecuaciones que había explicado en la formación de sales en videos anteriores, dije que el metal reemplaza todos los hidrógenos del ácido. Fácil. Y como el amonio tiene una sola carga positiva, trabaja como si tuviera una sola valencia. Una sola estructura química que tiene valencia 1. Entonces no ponemos ningún valor de la valencia porque el amonio tiene valencia 1. Entonces la sal se llama cloruro de amonio y agua. Pasaría lo mismo con el ácido clorhídrico, con el ácido sulfúrico y ácido fosfórico, por ejemplo. Bueno, el amonio reemplaza todos los hidrógenos del ácido. ¿Cuántos hidrógenos ven acá? 2. Entonces fíjense bien. Escribí el amonio y el número 2 porque es el que reemplazó. ¿Y qué es lo que se produce? La sal más agua. ¿Cómo se llama? Si el ácido se llama ácido sulfúrico, ¿recuerdan esta palabrita? La palabra ácido desaparece en la sal y como termina en ico, ahora como termina en ato, ¿no es cierto? Es la mayor valencia ico y en la sal termina con la mayor valencia, termina en ato, sufijo ato. Entonces, como dice amonio, entonces decimos sulfato de amonio. Más agua. Y si fuera el ácido fosfórico, también hace lo mismo. El amonio reemplaza todo el hidrógeno que tiene el ácido fosfórico, en este caso un ácido oxigenado, y se llama fosfato de amonio. ¿Sí? ¿Cuánto hidrógeno reemplazó? Uno solo. Entonces no se escribe nada, pero lo ponemos entre paréntesis para diferenciar que es la estructura que ingresó. Es una sola amoniacal. Entonces eso es el sentido de lo que se venía haciendo en las pequeñas experiencias de laboratorio y donde también se midieron el pH del mismo, ¿sí? Determinamos la alcalinidad y el grado de acidez que tiene cierta sustancia cuando hacemos las combinaciones o disoluciones en agua y obviamente al medirlo notamos ciertas características que es lo que se forman químicamente. Bueno, este era el sentido y el verdadero motivo por cual estaba hecho este video, para aclarar en algunos detalles para algunos alumnos que quizás querían profundizar un poco más y con detalles de qué son las sales amoniacales. Había que saber mucho de nitrógeno y mucho de amoníaco, ¿no es cierto? Y qué es lo que se formaba. Nos estamos viendo en otro video si Dios quiere y hasta luego. Chau, chau.